Vamos a continuar ampliando nuestros conjuntos numéricos. En clases anteriores repasamos que nuestro primer conjunto conocido en la escuela fue el conjunto de los números naturales. Como resultó insuficiente frente a algunas operaciones, surge en la matemática el conjunto de los números enteros. También resulta insuficiente para resolver ciertas operaciones y aparecen los fraccionarios que junto con los enteros que antes mencionamos conforman el conjunto de los racionales. Aún así, nos quedaban, por ejemplo, ciertas raíces que no podían escribirse como fracción. Recordemos que los números racionales se pueden escribir como fracción. Por lo tanto, existió la necesidad de crear un último conjunto numérico que fue el de los irracionales. El conjunto de los racionales, unión con los irracionales, determinó el conjunto de los reales que hace tiempo conocen. Aún nos queda sin poder resolver, el problema de raíces con índice par y radicando negativo. ¿Por qué es un problema? Porque dijimos que en etapas anteriores ustedes aprendieron que cualquier número elevado al cuadrado da siempre positivo, no importa el signo de la base. Por lo tanto, cuando yo busco la raíz cuadrada o cuarta o sexta de un radicando negativo, me estoy preguntando cuál es el número que el cuadrado me da este número que está acá y que es negativo. Eso es imposible. Es una regla matemática, no es que nos falta un conjunto y con lo que tenemos nos podemos arreglar. Con lo que nosotros tenemos y esta regla de que todo número positivo elevado a una potencia par o todo número negativo elevado a una potencia par me da siempre positivo, esto no puede resolverse. Entonces, ¿cómo se resolvió este problema en la matemática? Creando un número que elevado al cuadrado me dé efectivamente negativa. Y así se aparece esta I, la letra I, que no es una letra para nosotros, es una letra que representa un número. La unidad imaginaria al cuadrado es -1. Y si pensamos en este cuadrado, enviarlo al otro miembro, nos queda que la unidad imaginaria es la raíz cuadrada de -1. Fíjense cómo hemos resuelto nuestro problema. Ya tenemos una raíz de índice par y radicando negativo que tiene solución. Bien, esta expresión que está acá es la madre de nuestra solución, la aparición de la unidad imaginaria. Y recuerden que además de decir que i cuadrado es -1, súper importante, i es la raíz cuadrada de -1. La unidad imaginaria puede presentarse sola, la ven acá, o puede presentarse combinada con un número real. Acá tengo un número natural, acá tengo un número entero, acá tengo un número irracional. Lo leímos -5i, raíz cuadrada de i, de la misma manera que siempre. Pero no es la única manera en que puede presentarse. Vamos a resolver una ecuación que hasta ahora nosotros hubiéramos dejado con la expresión aquí no existe en R. Hubiéramos puesto esto. Bien, como ahora ya tenemos una herramienta para resolver esto, nunca más vamos a poner no existe en R. De ahora en más vamos a seguir. Bueno, acá tengo una cuadrática completa, por lo tanto se resuelve con la herramienta que ya conocen, la fórmula resolvente. Aplicando la regla, fíjense que acá nos quedó raíz cuadrada de -4. Dijimos que la unidad imaginaria nos permite resolver esto. Vamos a hacer un ejercicio pequeño para justificar nuestro resultado. -4 lo podemos descomponer, pensarlo como 4 por -1.
Fíjense que escribir la raíz cuadrada de menos 4 o escribir la raíz de 4 por menos 1 es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a distribuir esta raíz. Vamos a hacer la raíz cuadrada de 4 por un lado y la raíz cuadrada de menos 1 por otro. La radicación es distributiva para el producto, así que esto se puede hacer. Bien, y ahora pensemos. La raíz cuadrada de 4, yo sé que tiene dos soluciones, 2 y menos 2. Y la raíz cuadrada de menos 1, recién lo acabamos de decir, fíjense, acá lo tenemos, la raíz cuadrada de menos 1 es i. Por lo tanto, la raíz cuadrada de menos 4 nos da 2i y menos 2i. Esas dos soluciones ya están contempladas en la resolvente. Yo no me tengo que ocupar de eso. Bien, entonces acá ponemos más 2i y menos 2i. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa acá? Cuando yo termino de resolver la raíz, me queda esta expresión que debo separarla. Cuando ustedes separan, este 2 hay que distribuirlo. Es decir, tengo 4 más, resuelvo acá solo la suma. Más 2i sobre 2. Reparto este 2 que está como divisor y entonces me queda 4 sobre 2, 2. Más 2 sobre 2, 1, que no necesitamos escribirlo en este caso, porque delante de la i no tiene sentido. Entonces, la suma me da 2i y la resta me da 2 menos i. En los números complejos, siempre hay que hacer esta distribución. ¿Por qué? Porque los números complejos los vamos a expresar en general de esta manera, es decir, como un binomio. Fíjense que, ¿ven? Esta expresión es un binomio. 2 menos i también es un binomio. Los vamos a llamar z y los vamos a expresar de esta manera, o lo que es lo mismo, en su forma binómica. 2 más i es una expresión algebraica porque contiene letras y números y además tiene dos términos, por eso es un binomio. En general, los números complejos se escriben de esta manera. ¿Quiénes son los números complejos? Aquellos que combinan la unidad imaginaria con números reales. A, esta expresión, este coeficiente A, de ahora en más va a ser la componente real del número complejo. Y B va a ser la componente imaginaria de nuestro número complejo. Escribamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el número z igual 4 más 3i. Bien, como ven, A es 4. La componente real es 4. El número que acompaña a la unidad imaginaria se llama componente imaginario y es 3. En este caso, A es 4 y B es 3. Los números complejos pueden ser, como en este caso, con una parte real y una parte imaginaria diferente de 0, pero puede pasar que sea lo que se llama un imaginario puro. Por ejemplo, si yo escribo 4i. Si yo escribo 4i, la parte real, es decir, esta que está acá, es 0. Entonces a este tipo de números se los llaman imaginarios puros. Entonces, repito, conocemos un nuevo conjunto numérico, que es el conjunto de los números complejos. Los números complejos contienen una combinación de reales con la unidad imaginaria. Tiene una parte real, una parte imaginaria. Cuidado que cuando hablamos de estas partes o componentes solo nos referimos a los números. Pueden existir números que contengan solo la parte imaginaria y estamos frente a imaginarios puros. Y el último temita que hoy vamos a repasar o abordar es cómo se representan en la recta. Nosotros hasta ahora cuando queríamos representar un conjunto complejo, un conjunto numérico,
con la recta nos alcanzaba. Como los números complejos tienen dos componentes, yo tengo dos elementos para poder representar, no me alcanza con una recta. Vamos a usar de ahora en más el plano cartesiano. Los números complejos se representan en el plano cartesiano. Los números complejos se representan con una C que tiene una doble rayita por acá. Esto es el símbolo del conjunto complejo. ¿Cómo representamos entonces en el plano cartesiano? Cuidado, este eje, el eje de abscisas, no se llama más X, es el eje real. Y este eje no se llama más Y, es el eje imaginario. Cuidado con esos nuevos nombres. ¿Cómo hacemos? En el eje real se representa la componente real. 1, 2, 3, 4. Acá tenemos el 4. En el eje imaginario representamos a la componente imaginaria, que en este caso es 3. Acá tenemos 3. Y ahora unimos los puntos, marcamos el punto 4, 3. Ese es el punto 4, 3. El número imaginario queda determinado por el vector que nace en el origen de coordenadas y tiene extremo en este punto 4, 3. Este vector es, vamos a ponerle nombre, vamos a llamarlo Z1, es el vector que representa a Z1. Entonces, los números complejos se representan en el plano cartesiano a través de vectores.